Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Puzzle de Fronteras. Hoy vamos a hablar de China, del Gran Dragón. Es la economía más grande del mundo, es la segunda potencia mundial en términos de poder agregado, económico, militar y diplomático, y el tercer ejército del mundo tras Estados Unidos y Rusia. Es una potencia espacial y el segundo país más poblado del mundo. Ha conseguido sacar de la pobreza a 800 millones de personas en las últimas décadas y ha capitalizado ese proceso surgiendo simultáneamente como un actor global que avanza inexorablemente hacia el primer puesto de las potencias globales. Sin embargo, en ese ascenso existen algunos lastres que lo dificultan. Un sistema monopartidista, objeto de críticas que denuncian la falta de democracia, acusaciones de espionaje industrial que hacen que muchos sean escépticos de colaborar próximamente o dejar en sus manos asuntos y entornos críticos, y también se le acusa de, en algunos casos, no respetar los derechos humanos de ciertas minorías y de tener un sistema de vigilancia masivo, considerado más grande y el más avanzado del mundo. A la luz de todo esto, el momento histórico en el que vivimos es un punto de inflexión para China y sus aspiraciones globales. Ante el repliegue internacional de Estados Unidos de Donald Trump, China tiene vía libre para convertirse en el adalid internacional del multilateralismo y una importancia capital con consecuencias directas para todos nosotros. La sociedad modestamente acomodada, la modernización al estilo chino, la nueva ruta de la seda. Hoy explicamos los puntos cardinales de ese proyecto chino para ver dónde nos encontramos en esa visión china del mundo, y lo vamos a hacer con el periodista Sigor Aldama, especializado en China, autor de varios libros y que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar este país y a conocerlo mejor. Bienvenido, Sigor Aldama, un gusto tenerte en Puzzle de Fronteras. Hola, Guillermo, gracias. Creo que antes de empezar hay un par de conceptos que personalmente me parecen imprescindibles para entender esa forma de ver el mundo que tiene China. Algunos de ellos los hemos mencionado en esta introducción y son, por ejemplo, esa sociedad modestamente acomodada, la modernización al estilo chino y la forma de contar China y su historia. ¿Cómo definirías cada uno de ellos de forma que alguien que no los conoce entienda su posición y el papel que tienen en la proyección del gigante asiático al exterior? Bueno, yo creo que primero tenemos que entender cómo funciona China, ¿no? Y esto yo creo que sí que es un elemento más propio de los países comunistas. Es un país que hace planes a futuro y hace planes mirando a diferentes horizontes, ¿no? Entonces podríamos hablar del horizonte más cercano, que es el objetivo de crecimiento económico que se marca cada año, y es una diferencia importante, ¿no? Porque si comparamos lo que hacemos nosotros aquí en España, lo que se hace en Europa, en el mundo occidental, que es hacer vaticinios, ¿no? Una previsión de crecimiento económico, nosotros hacemos esa previsión. China pone un objetivo. Esa es una diferencia muy importante. Luego, cada 5 años, el gobierno hace un plan para todo el país para decidir cuál va a ser el rumbo que va a tomar. El rumbo que va a tomar en lo económico, pero también en lo tecnológico o en lo social, ¿no? Elige unos sectores que son clave y entonces dice, bueno, vamos a avanzar, vamos a desarrollar, por ejemplo, la inteligencia artificial o vamos a avanzar en la exploración del espacio. Y entonces se marcan esos objetivos a 5 años. Luego vienen otros planes más ambiciosos que se hacen a 10 años o a 15 años. Por ejemplo, en 2012-2013 se puso el plan Made in China 2025, ¿no? Y era un plan para avanzar en el desarrollo de la industria y para conseguir tener una posición de liderazgo en unos campos que consideraban muy importantes en el año 2025. Estamos en 2025 y ha cumplido un 86% de los objetivos que se propuso. Pero luego hay unos objetivos a más largo plazo, que son esos de los que hablabas, que son unos objetivos que se han puesto ya de cara al centenario, al año 2049. Ese año va a ser muy relevante para China porque de alguna forma marca lo que el presidente Xi Jinping dice que es el rejuvenecimiento de la nación china. Y tenemos que entender, para comprender esto, que China fue la primera potencia mundial durante gran parte de la historia moderna, bueno, no tan moderna. En la Edad Media, por ejemplo, China era la primera potencia mundial. Entonces, lo que considera es que está volviendo de alguna forma al lugar que siempre le ha correspondido, que le ha correspondido pues, por el peso demográfico, por los avances que había impulsado hace siglos, y está regresando a este punto, y para eso tiene que pasar por diferentes etapas, porque al final China parte de
una situación de extrema pobreza, ¿no? Esa extrema pobreza que quedó cuando se murió Mao en el 76. Hasta entonces, prácticamente era un país subdesarrollado. En el año 95, el PIB de China seguía siendo equiparable al PIB de España, que, bueno, yo creo que nos da un poco la talla de cómo estaba, ¿no? Entonces, el primer objetivo fue conseguir crear una sociedad moderadamente acomodada. Y ese objetivo ya se ha conseguido. ¿Qué es eso? Yo creo que eso se refiere... Son muchas veces objetivos muy vagos, ¿no? Que dejan bastante a la interpretación. No es tanto como cuando dices, no, este año vamos a crecer un 5%. Eso está muy claro. Estos son un poco más vagos, ¿no? Y era el fortalecimiento de la clase media. Es algo que se ha conseguido. Ahora lo que se busca es ese paso hacia un socialismo con características chinas moderno. ¿Qué es un socialismo con características chinas? Pues Xi Jinping lo sabrá, porque realmente muchas veces cuando se pone el con características chinas significa todo lo contrario a lo que nosotros tenemos en mente. Entonces también, bueno, deja mucho abierto a la interpretación, si quieres decirlo así, ¿no? Y el objetivo final es que en el año 2049 China sea una sociedad avanzada, una sociedad que esté a la vanguardia de las tecnologías más importantes que son las que van a marcar el futuro, como puede ser la inteligencia artificial, la biomedicina, la exploración espacial. En el plano industrial, por ejemplo, tenemos el desarrollo de los coches o de los vehículos autónomos, sobre todo la movilidad eléctrica. Hay unas áreas identificadas como relevantes para construir ese futuro y en las que se está avanzando para conseguir una posición de liderazgo mundial. Así es. Y planteas que muchas veces al poner ese pequeño sufijo, ¿no?, al estilo chino, hace que pues igual ese planteamiento, esas ideas que estructuran el concepto de socialismo en Europa, quizá el ponerle al estilo chino, pues ya implica que nosotros nos salimos un poco de esa comprensión, porque, por ejemplo, una de las cosas que se dicen respecto de si es realmente socialista, ese socialismo al estilo chino, es que China, para bien o para mal, sí que tiene un cierto índice de consumismo bastante grande. Es una sociedad en la que hay muchas cosas bonitas, por así decirlo, cosas que apetece consumir y que además la filosofía que impulsa el gobierno también es consumirlas, pues también para comprar lo que se está produciendo en el país y hacer que el país siga adelante. Pero claro, a una persona que está acostumbrada a esa visión europea o occidental del socialismo, claro, dice, ¿y esto? ¿Y dónde está ese socialismo? Si tú vas a China, la fachada te va a parecer mucho más capitalista de lo que es Europa. Y si rascas un poco, es cierto que Europa en muchos aspectos es más socialista que China, porque, por ejemplo, pues tenemos nosotros una sanidad universal, ¿no? Que China no tiene. En China todavía no existe eso y además quienes tienen o quienes pagan la seguridad social tienen un copago que en algunas ocasiones puede llegar a arruinar una familia, porque igual está cubierto el 80%, pero el 80% de un tratamiento de cáncer, por ejemplo, ese 20% puede ser completamente inasumible para las familias. Y creo recordar, no sé exactamente el porcentaje, pero creo que recordar que en torno al 80% de la población terminaba arruinándose en los últimos 20 o 30 días de su vida. Y eso estaba relacionado con las facturas médicas. Entonces, a ese respecto, hay muchas cosas que a mí me resultan más propias de Estados Unidos que de un país comunista, ¿no? Pero sí es cierto que tiene pues esa economía planificada hasta cierto punto. Existen unas empresas estatales que son muy potentes y que controlan una parte importante de la economía. Y luego está el hecho de que el gobierno haga esos planes quinquenales que los siguen tanto las empresas públicas como las empresas privadas, ¿no? Porque son unos objetivos de país y, por lo tanto, es casi todos a una, ¿no? Se abre una oportunidad de negocio aquí y entonces tanto las empresas públicas como las privadas van en esa dirección. Y eso, claro, yo creo que al final combina elementos de lo que nosotros consideramos comunismo, de esa idea que tenemos que quizá en China era más aplicable al tiempo de Mao, cuando, por ejemplo, se daba pues vivienda a gran parte de la gente, había la colectivización del campo, todas esas cosas que sí eran más propias del comunismo
Sí, de escuela, ¿no? Sí, de la escuela, efectivamente. Y ahora lo que tenemos es una especie de híbrido entre el capitalismo, la economía de mercado y elementos comunistas en los cuales además se está intentando avanzar, porque una de las cosas que el gobierno está intentando hacer es mejorar la calidad de vida de la población, precisamente copiando algunos de los elementos de Europa, de la sociedad europea, como puede ser, por ejemplo, una mayor cobertura sanitaria. Así es. Y bueno, para a futuro, cuando hablemos de empresas directamente o indirectamente controladas por China, que en algún momento hablando de temas económicos hablaremos de, aprovecho para decir que son pues directamente las que son públicas y que directamente pertenecen al Estado e indirectamente esas empresas que siendo privadas reman todos a una, como dices, hacia esos mismos objetivos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es inevitable, y es, hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no, pero yo te pregunto a ti, que creo que nos podrás responder bastante mejor que la mayoría de ellos. ¿Está China en un buen momento? ¿Y cuáles son sus objetivos principales y desafíos más importantes a día de hoy? En este momento China no está en un buen momento. O sea, no es un buen momento desde el punto de vista económico porque está sucediendo algo que todos sabíamos que iba a suceder, y es que el crecimiento económico iba a ir reduciéndose, porque no es lo mismo crecer cuando la población gana 200 euros al mes que crecer cuando ya estás logrando un cierto nivel de vida. Eso es lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en Estados Unidos o en el mundo de la esfera occidental, incluido, por ejemplo, Japón o Corea del Sur. Es mucho más fácil crecer cuando estás abajo que cuando ya tienes cierto nivel. Pero ¿qué pasa? Que el Partido Comunista, su legitimidad frente a la población, lo que permite que la población, bueno, que dé una cierta estabilidad política y social, es que el Partido Comunista sea capaz de continuar manteniendo o creciendo, mejorando el estado del bienestar de la población china. Y estamos en un momento en el que cada vez tenemos menos crecimiento, en el que hay un entorno geopolítico complicado, en el que China está batallando una guerra comercial con la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, y hay un momento de estancamiento que se da justo cuando hay unas nuevas generaciones que solo han vivido el crecimiento. No han tenido una crisis, ¿no? Los nacidos en los 80, en los 90 y más adelante siempre han vivido en una cuesta ascendente. Y no como sus padres y sus abuelos, que pasaron todo tipo de penurias, ¿no? Entonces, es una generación que está mucho menos acostumbrada al sacrificio, a ese sacrificio que nosotros, por ejemplo, no sé, que nos viene a la cabeza cuando decimos trabajas como un chino, ¿no? Pues yo creo que en este desarrollo lo que ha habido es un fortalecimiento de la clase media, un fortalecimiento del ocio, y las generaciones más jóvenes empiezan cada vez más a pensar en el tiempo, en el ocio, en ellos mismos, ¿no? Y entonces hay un problema político, de legitimidad política, que puede ir creciendo si esta desaceleración se termina convirtiendo en una crisis. Porque el Partido Comunista hasta ahora, desde los 80, no ha vivido una crisis, y las que ha habido en el mundo, como por ejemplo la de 2008, las ha sorteado muy fácil abriendo las cajas del Estado, ¿no? Las arcas del Estado estaban llenas de divisas, llegó la crisis del 2008, que hizo, abrió las arcas y dijo, aquí no se va a quedar nadie en paro, vamos a utilizar el dinero que tenemos, vamos a construir aeropuertos, autopistas, todo tipo de cosas. De plan Marshall o de New Deal ahí. Eso es, para tener a la gente empleada, para tener a la gente contenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora ya las arcas no están tan llenas, ahora la situación ya no es tan favorable, el sector inmobiliario, por ejemplo, ya no crece, y se está rompiendo hasta cierto punto el contrato no escrito que había entre el gobierno y la población. A ver, cuando hablamos de democracia tenemos que entender que nunca ha habido una democracia en China y que no hay alternativas al Partido Comunista. Entonces, la democracia no es algo que el grueso de la población china reclame. Eso lo tenemos que entender porque, como periodista, antes me preguntabas sobre cómo contar China, ¿no? Es muy difícil contar China porque tenemos, por un lado, la propaganda china en la que todo es bonito, en la que todo es precioso, en la que no hay tensiones étnicas, en la que todo va mejor. Y luego tenemos, es verdad, un cierto sesgo de la prensa occidental que
haciendo lo que suele hacer, también es cierto, siempre va buscando criticar, ¿no? Y lógicamente es una dictadura. Entonces, como periodista, lo normal es, pues eso, buscar esas grietas en la dictadura. ¿Qué pasa? Que muchas veces terminamos haciendo de una cosa pequeña o de una anécdota algo muy grande y terminamos dando voz a 4 disidentes que parecen muy importantes y que realmente en China no conoce nadie, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y dicho todo esto, que me voy por las ramas, me preguntabas por los retos, aparte del reto puramente económico y de crecimiento, China tiene unos retos que son muy similares a los nuestros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada vez la natalidad es menor. Y, por otro lado, cada vez es más vieja China. O sea, tenemos la misma combinación de una natalidad muy baja y un envejecimiento cada vez mayor. Entonces, teniendo en cuenta que China no permitía más que un hijo a la mayor parte de las parejas desde los años 80, la natalidad ya era muy baja. Y el envejecimiento, que ha ido lógicamente parejo al incremento del estado del bienestar, pues empieza a ser un problema porque las pensiones son muy bajas, porque existe una red familiar que se está resintiendo. Partimos de un país que tiene 100 millones de hijos únicos que tienen que cuidar de abuelos y de padres que tienen unas pensiones pírricas. Es una presión social muy importante y a eso va a tener que dar respuesta de alguna forma y no va a ser fácil, porque si miras a Japón o si miras a Corea del Sur, es un reto muy importante para, bueno, pues para sociedades ya desarrolladas, para una sociedad que todavía no ha alcanzado ese nivel de desarrollo y que no tiene inmigración, por ejemplo. Es que los inmigrantes son 1 millón de personas en toda China. Hay más inmigrantes en la ciudad de Madrid que en China. Entonces, bueno, ahí yo creo que va a haber retos. Para ponerlo en perspectiva, 1 millón de inmigrantes en China es un 0,001% de la población. No sé cuánto es, pero es muy poco. Muy poco, muy poco. Entonces, en Japón tienen un problema similar y tienen en torno al 3-4% de inmigrantes, todavía mucho menos que nosotros, y se niegan. O sea, hay un rechazo a que se utilice la inmigración como válvula de escape o como solución a esos problemas demográficos que se están produciendo. Entonces, bueno, yo creo que en el futuro vamos a ver. Ha sido muy interesante. Yo he pasado 21 años en China. Ha sido muy interesante ver el crecimiento, bueno, brutal que ha vivido el país. Va a ser igual de interesante ver cómo responde China a un momento en el que se produzca una crisis económica. Porque, bueno, en ese momento se verá cuál es la fortaleza del gobierno, que hasta ahora ha sido muy eficiente, y qué es lo que hace la sociedad, ¿no? Y además creo que la parte demográfica es muy importante porque ese planteamiento, ese cambio de planteamiento sobre el modelo de hijo único a volver atrás y volver a impulsar la natalidad y tal, también yo creo que tiende a legitimar esa posición histórica que tiene China de considerarse, al fin y al cabo, la primera potencia mundial, porque efectivamente siendo un país grande, siendo un país rico, eso ya son argumentos, pero claro, ser el país más poblado para mí es un argumento definitivo. Ahora mismo lo es India, que tiene una situación, salvando ciertas grandes diferencias, asimilable en otras tantas. También es un país que viene de modernizarse en poco tiempo, también rico, con aspiraciones grandes, pero luego internamente muy distinto. Entonces, bueno, yo creo que es importante para esa candidatura de China a primera potencia mundial volverse a ser también el país más poblado. No lo va a ser porque la gente no quiere tener hijos. Es que los jóvenes en China ya no quieren tener hijos. O sea, ya no es que se permita tener hasta 3, es que ya no lo quieren. Y esto está muy relacionado con el acceso de la mujer al mercado laboral, con la independización de la mujer, la emancipación de la mujer, con un sistema familiar que siempre premia al hombre, que crea unos hombres, a ver, no me gusta hablar mal de nadie, ¿no? Pero es verdad que son bastante machistas, que tienen una mentalidad que diría que está bastante por detrás de la de las mujeres, ¿no? Y entonces esto, sumado a las presiones del trabajo, económicas y demás, ha hecho que tienen un nombre. Las mujeres que para los 25 no se han casado se llaman Shengnu, que son como las mujeres sobrantes, y que empezó siendo una especie de
insulto, y ahora casi se ha convertido como en algo de lo que tienen que estar orgullosas, porque dicen, no, no, sobrante no, es que yo soy independiente y yo no necesito un hombre para tener una carrera, para salir adelante, pero no quieren hijos. Entonces, de hecho, mi mujer, que es china, me dice, no sé yo si estamos a 2 pasos de que nos obliguen a tener hijos. Bueno. Claro, impidieron en su día tenerlos. A ver, yo creo que no se va a llegar a ese punto, pero es verdad que se están intentando promover medidas, el cheque bebé, todo este tipo de medidas económicas que no están dando resultados. Cada vez nacen menos chinos en China, a pesar de que ahora ya las parejas puedan tener 2 o 3. Sí, y de hecho son políticas bastante similares a las que emprendemos también en nuestros países para fomentar la natalidad. Tampoco funcionan, y es que realmente yo creo que el cambio viene más desde una filosofía de vida, volver a lo mejor a hacer atractivo ese modelo de familia, más que al darte dinero por tener hijos, que al final, además, no suelen ser unos cheques tampoco gigantescos, que 200 euros no te valen ni para pañales de un mes, por ejemplo. Y aquí hay que tener en cuenta que China en ese ámbito está muy por detrás de nosotros, en lo que se refiere a pues las bajas maternales, o en lo que se refiere a que las empresas, por ejemplo, no echen a las mujeres o no contraten hombres solo por el hecho de que ellos no se van a quedar embarazados, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todavía un recorrido muy largo. Sí, nos separan más de 9.000 kilómetros y tenemos historias muy diferentes, pero como vemos que al fin y al cabo en este mundo globalizado nuestros problemas son muy parecidos en muchos casos. Hemos estado hablando de política interna o de ciertos asuntos de economía doméstica de China, pero también hay uno muy importante que a muchos les sonará y que es quizá el mejor representante de la política exterior de China. Me estoy refiriendo a la nueva ruta de la seda, en inglés conocida como Belt and Road Initiative, que es una estrategia china para, al fin y al cabo, lograr una influencia económica, política y cultural en el mundo basada en la implantación del modelo chino. No tanto la implantación, sino a lo mejor quizá el convencimiento o la muestra a los países de recepción de que ese modelo de modernización al estilo chino les puede ayudar. A cambio, evidentemente, China pues, logra una presencia más cualificada que la de otros países en esos países de implantación. En contraposición a esa nueva ruta de la seda, también hay que mencionarlo, surge el Global Gateway en 2021, que es el proyecto de Occidente, por así decirlo, de Europa, para contrarrestar o rivalizar a esa influencia comercial y cultural de China, especialmente en Europa, África y Latinoamérica. Y me pregunto en qué punto se encuentra esa pugna por la influencia, por la modernización del resto del mundo al estilo de uno. ¿En qué momento están ahora mismo? Bueno, yo la primera diferencia que veo entre estos dos grandes proyectos globales está en que China es un país dirigido por un partido concreto, y por otro lado, Occidente son muchísimos países divididos en diferentes continentes y con intereses muy diferentes, ¿no? Intereses e historias muy diferentes, porque si solo miramos África, tenemos a los franceses en el Sahel, a los españoles en Guinea, tenemos historias muy diferentes, ¿no? E intereses muy diferentes. Y no vamos a una. Quiero decir que en la Unión Europea no nos ponemos de acuerdo para casi nada, menos nos vamos a poner de acuerdo todavía para poner en marcha un proyecto tan ambicioso como el de China. Entonces, esa es una ventaja muy importante, y lo que China dice es, hasta ahora el mundo se ha vertebrado como han querido las potencias tradicionales coloniales. España en América, el Imperio Británico, francés, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo que dice China, ¿eh? Lo que vamos a hacer es vamos a buscar una vertebración del mundo que sea más justa y en la que tengan mucho más voz y voto los países en vías de desarrollo, el sur global. Entonces, China no interviene en lo que es el régimen político de esos países, que muchas veces es dictatorial o cerca, y lo que hace es desarrollar diferentes proyectos que suelen ser sobre todo de infraestructuras para construir. Bueno, pues pueden ser redes de ferrocarriles, pueden ser aeropuertos, puede ser de todo, ¿no? Y luego, lógicamente, lo que consigue de esta forma es, por un lado, ganar la influencia política que está
creciendo de acuerdo con su fuerza económica. Hasta ahora China no ha utilizado mucho su fuerza política. Y por otro lado, lo que está consiguiendo es abrir puntos de entrada para sus empresas y para sus productos. O sea, no es gratis. Y esto está provocando algunos roces, ¿no? O sea, China puede construir, por ejemplo, un puerto en Sri Lanka, tener la concesión para 100 años y tener, pues bueno, muchos problemas internos, pues por cómo gestiona ese puerto o porque el puerto lo paga Sri Lanka, pero lo construyen y lo financian empresas y bancos chinos con mano de obra que viene de China, además, ¿no? Entonces, la población dice, bueno, está muy bien esto, tenemos un tren, tenemos un puerto, tenemos, no sé, un palacio de deportes maravilloso, pero oiga, nosotros nos tenemos que beneficiar, ¿no? Y esto está provocando ciertos problemas dentro de la población. Pero como digo, la mayoría de estos países son estados fallidos, dictaduras, a las que no les importa mucho su propia gente, con lo cual lo que China hace es avanzar en las zonas de las que Occidente se ha ido retirando. Se ha ido retirando, pues bueno, pues desde la descolonización y porque tiene otros intereses o porque China sabe ganarse mejor los intereses de esos países, ¿no? Y lo que está haciendo a través de los BRICS también, que es este grupo de países que va creciendo, que eran Brasil, Rusia, India, China, a la que se sumó luego la S de Sudáfrica y que se está abriendo ahora a otros países y que pretende ser una especie de G20 alternativo, ¿no? Y está construyendo también instituciones globales que son alternativas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, en las que China tiene un papel principal, pero en las que también hay espacio para esos otros países, esas otras potencias del sur global que muchas veces se sienten ninguneadas, ¿no? O que se sienten incluso humilladas por las instituciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que tiene muy mala fama pues por la forma en la que hace los préstamos, ¿no? Entonces, ahí, sin duda, China está ganando la partida, pero vamos, clarísimamente. Y de hecho, creo que esto lleva a la luz o visibiliza algo que es importante, y es que el éxito de China no es solo por sí un desafío al hegemón tradicional de Estados Unidos, sino que es que además, por todo lo que dices, o yo al menos lo entiendo así, es que los éxitos de China sacan a la luz en dónde han fracasado quizá los poderes hegemónicos anteriores, porque creo que con mucha razón dices que China va cogiendo allá donde los otros dejan. Y hoy en día hay un tema o dominio particular en el que esto es muy visible y que alguien que se hubiera muerto hace 10 años, sabiendo de geopolítica, hoy no entendería. Y es que Estados Unidos se ha replegado internacionalmente y sobre todo se ha replegado del multilateralismo. El adalid, el creador, el fundador, el impulsor del sistema multilateral posterior a la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido poco a poco, pero con la última administración de Donald Trump más todavía. Y en un momento en el que además a China le viene muy bien ser ese adalid del multilateralismo, porque entre otras cosas creo que le refuerza o le da armas para hablar en discursos, en debates importantes casi del mismo lado de Europa, ¿no? Sí, muchas veces se habla de la guerra comercial y se cree que Estados Unidos le puede hacer mucho daño a China, ¿no? Con la imposición de estos aranceles. Le puede hacer daño, pero, oiga, China exporta a Estados Unidos un 14% de todo lo que exporta al mundo, lo cual, bueno, algunos sufren, pero tampoco es para tanto. Y luego, está consiguiendo abrirse camino en mercados que antes le habrían costado mucho, y uno de ellos es precisamente el patio trasero de Estados Unidos, Latinoamérica. Efectivamente, yo creo que en China, por un lado, se teme el impacto no tanto de la guerra arancelaria como de las cortapisas, de las barreras que Estados Unidos pueda poner al acceso a tecnologías clave, que eso sí yo creo que les preocupa un poco más, porque esas tecnologías al final, los chips, por ejemplo, más avanzados, ¿no? Que tienen prohibido vender a China, pues hombre, retrasan su desarrollo. Pero por otro lado, yo creo que hay muchos que están agradecidos casi a Donald Trump
porque ese repliegue les ha abierto las puertas de países que dicen, bueno, Estados Unidos no está, voy a buscar una alternativa, China puede ser esa alternativa, ¿no? Y China, cosas que compraba en Estados Unidos en cantidades enormes, como puede ser la soja, pues también está encontrando alternativas. Ahora, por ejemplo, la compra en Brasil. Entonces, Donald Trump dice, ¡ay, pero que me compren soja! Digo, bueno, pues que no puede ser, o sea, aquí jugamos los dos, ¿no? Y jugamos todos. Entonces, pues bueno, ese repliegue a Estados Unidos yo creo que al fin y al cabo, a largo plazo, le va a costar. Le va a costar caro, vamos. Sí, porque al fin y al cabo es un país que está diseñado para, al fin, tener... Y es un país que cada vez produce menos cosas, que es como la Unión Europea, ¿no? Cada vez producimos menos, cada vez tenemos menos fábricas y más centros logísticos. Y esos centros logísticos están llenos de productos chinos o de productos surcoreanos o de Bangladesh, ¿no? Si estamos hablando del textil. Entonces, nuestra fortaleza está en la capacidad de compra, pero esa capacidad de compra se tiene que basar en algo. Y entonces, bueno, yo creo que el auge de China no tendría por qué ser o por qué estar ser inversamente proporcional a nuestro declive, pero lo es. Entonces, nosotros estamos en retirada y ellos están avanzando. Y de hecho, el otro día en una conferencia sobre el rearme europeo, justamente, un militar español de alto rango, alguien con bastante conocimiento, mencionaba, hablando de China, dos cosas. España importa el 100% de su titanio de China y la pólvora ya no la fabricamos, la importamos toda de China. Entonces, si China quisiera, por la razón que fuese, ahora mismo no, porque es cierto que hay unas buenas relaciones entre China y España, pero si China podría decidir que no entrase más titanio a España, cosa que a alguno le puede parecer, pues nos quedamos sin titanio. Bueno, pero es que el titanio es imprescindible para poder hacer acero militar. Con lo cual, ya de por sí, no puedes hacer un solo tanque. Cualquier cosa blindada, si y China las tierras raras. No te lo permite. Pero no vayamos a cosas tan avanzadas. Han pasado 5 años de la pandemia, no es tanto. Aquí no se sabía hacer mascarillas. Los sanitarios iban con bolsas de basura porque no había EPIs que se fabricaban en China. Las mascarillas se fabricaban en China, los EPIs se fabricaban en China, los ventiladores se fabricaban en China. Y en un momento dado, yo que soy vasco, pues unas fábricas consiguieron empezar a fabricar mascarillas. Mascarillas que son una tela con 2 gomas, que no es que sea una cosa mucho más avanzada que eso, ¿no? Entonces hemos perdido la capacidad de fabricar tantas y tantas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, como se ha vuelto más barato, y yo creo que también ese papel de China desafía un poco a la filosofía detrás de ese mundo globalizado en el que el simple hecho de que algo cueste menos fabricarlo fuera no siempre tiene que llevarnos a aceptar esa opción, porque a veces interesa pagar un poco más, pero mantener un cierto control sobre la disponibilidad, no tanto a niveles comerciales, sino a nivel de orden público, del orden público que pueda asegurar un país. Antes de pasar a hablar de las relaciones entre China y España, que también es un tema que me gustaría abordar, hemos hablado de la nueva ruta de la seda y de la presencia de China en muchos países. Es cierto que en Latinoamérica ya no hay tantos problemas, en Europa, bueno, quitando Ucrania no, pero África es un territorio tan rico como convulso hoy en día. Es un territorio en el que China está muy presente, teniendo hasta bases militares muy avanzadas, comparables a las de Estados Unidos, y es de los pocos países que no protagoniza escándalos a nivel de conflictos armados. Algo que tiene mucho que ver con una cosa que allí llaman política de cero disparos, que es en cierto modo un desarrollo del principio maoísta de no intervención, y que empezó inicialmente dentro como un mecanismo de asegurar el orden público, pero que se ha externalizado también a su política exterior. Entonces China puede llegar a desplegar incluso alguna tropa, pero no interviene nunca militarmente. Me pregunto cómo hace eso posible y a quién recurre a lo mejor para poder asegurar la seguridad de sus intereses comerciales o económicos en esos lugares. Bueno, yo creo que esa política de no intervención en los asuntos de terceros países es, por lo menos ellos lo que dicen, es militar y es política. Y eso es lo que les permite hacer negocios con cualquier tipo de gobierno, independientemente de que sea una dictadura que se salta los derechos humanos, ¿no? Ellos dicen, yo en las cosas internas de este país no me meto
y eso, lógicamente, se traslada al terreno militar, donde la única participación que tiene es como con tropas de paz, ¿no? Al final, bajo el mandato de Naciones Unidas, puede enviar tropas de paz dentro de esas misiones. Es verdad que empieza, por ejemplo, con la primera base militar, que fue la de Djibouti, empieza a tener esta presencia militar quizá cada vez más visible, que en principio tiene ese objetivo, ¿no? Que es proteger sus intereses, o por ejemplo, pues si tiene un puerto muy grande en un sitio, pues bueno, parece lógico, ¿no? Que tenga un contingente militar cerca para protegerlo, siempre y cuando considere que ese país no es capaz de protegerlo por sí mismo. Ujú. Claro, si también controlan el puerto de Valencia o el puerto de Bilbao y no traen tropas aquí porque se supone que aquí no son necesarias, ¿no? Yo creo que es un principio muy interesante, muy inteligente, que le separa por completo de Estados Unidos, y de hecho el gobierno siempre hace esa comparación. ¿Cuántas bases tiene Estados Unidos por el mundo? ¿Cuántas guerras ha empezado? ¿Cuántos países ha invadido? Y lo compara con lo que ha hecho China, que desde los 70 no ha invadido ningún país, ¿no? Ujú. Por mucho que nosotros siempre digamos, joder, la amenaza de China, sí, bueno, la amenaza, pues sí, pero no se ha materializado, ¿no? Ujú. Está ahí Taiwán, la posibilidad de que invada Taiwán, y eso estaría justificado por parte del gobierno chino diciendo que es un tema interno, porque China considera que Taiwán es parte de su territorio. Ujú. Entonces, eso sí estaría amparado y no sería una violación de su propia política. Yo personalmente creo que es una buena política, y creo que la va a mantener. La va a mantener porque le interesa. Le interesa también aparecer como un actor pacífico, que todavía no se está involucrando mucho en los conflictos que están abiertos. Por ejemplo, en Ucrania, pues sabemos que apoya a Rusia económicamente, pero no parece que le envíe armas. Sigue además reconociendo la soberanía de Ucrania, se está manteniendo todo lo neutral que puede, ¿no? Y Ujú. yo creo que eso es un reflejo del pragmatismo chino. Al final, el chino, desde el último ciudadano hasta el presidente, es pragmático, es práctico. Lo que quiere es realmente ganar dinero y hacerlo pues de la forma más pacífica posible. Y eso para el resto del mundo yo creo que es positivo. Ujú. Sí, porque quizá para Estados Unidos el objetivo es el poder y la herramienta lo militar. En el caso de China, el objetivo es el dinero. Yo creo que el objetivo es el mismo. O sea, yo creo que los estadounidenses también quieren ganar dinero. Lo que pasa es que para ellos ganar dinero también puede ser fortalecer su industria militar. Están haciendo, o sea, toneladas y toneladas de miles de millones vendiéndonos gas que no le compramos a Rusia, vendiéndonos armas que algunos gobiernos consideran, incluido el nuestro, que no necesitamos. ¿Por qué quiere Donald Trump que lleguemos al 5% del PIB en gasto de defensa? Porque algo llegará a nuestra industria de defensa, que también la tenemos, pero una gran parte va a ir a Estados Unidos porque les vamos a comprar armas a Estados Unidos. Y a Estados Unidos estamos comprando armamento que luego enviamos a Ucrania. Es que es el negocio redondo. Ya. El negocio de la guerra. Así es. Y yo hacía esa diferencia porque es cierto que quizá China, su mayor herramienta es el dinero, sobre todo porque ha tenido mucho en un momento en el que el resto del mundo no lo tenía, cosa que es muy importante. La liquidez es un criterio imprescindible para cualquier persona o grupo que se hace rico durante una crisis. China la tenía. Y voy a utilizar esta pregunta para también relacionarlo un poco con el tema de la desinformación, que también lo vamos a sobrepasar. Pero se habla mucho del tema de la trampa de la deuda como la verdadera amenaza de China. Eso que en el caso de Estados Unidos pues podría ser la introducción de sus intereses dentro de la estructura nacional de otros países. China, lo que se le denuncia es esa trampa de la deuda de fomentar la creación de proyectos en países que les va a costar afrontarlos, sabiendo que no van a poder hacer frente a ellos, y en el futuro pues llevarse tanto la estructura como el país que puede haber pagado, como el dinero que puede haber pagado ese país por ello. Yo simplemente te pregunto si está esa trampa de la duda y sobre todo si es algo particular de China o si simplemente es algo que se ha llevado haciendo en el mundo más tiempo. Bueno, yo creo que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Es cierto que el hecho de que China sea un país bastante corrupto, que lo es, y que
se lleve bien con países dirigidos por gente corrupta, porque al final hablamos de dictadura y pensamos en derechos humanos, pero hablamos de dictadura y tenemos que pensar en corruptos que se están llenando los bolsillos con este tipo de concesiones, con este tipo de proyectos, ¿no? En China, el modelo de construir infraestructuras primero para que sean utilizadas después ha funcionado. Nosotros no funcionamos así. Nosotros, por ejemplo, construimos un aeropuerto y cuando ya la gente está por el tejado porque no entra más, entonces decimos, uy, igual hay que ampliarlo. China no. China hace un aeropuerto para muchísima más gente de la que cree que va a necesitar ese aeropuerto y luego se va llenando. ¿Ese modelo es exportable? ¿Puede funcionar que, por ejemplo, una línea de alta velocidad en Indonesia tenga el mismo efecto de atracción de inversiones, de creación de riqueza como ha tenido en China? No lo sé. En Indonesia igual sí. En África tengo mis dudas. Entonces, es cierto que hay algunos proyectos que pueden no tener ninguna razón de ser, ¿no? Y que supongan una deuda porque hay que pagarlos para el país. Hay otros que pueden tener, bueno, pues una razón de ser y que pueden servir para impulsar las economías de ese país. Yo creo que ahí el problema es no tanto China como los gobiernos locales, que son los que al final dan su aprobación. Pero bueno, es que hace unos días Donald Trump le ha dicho a Javier Milei que le dará 20.000 millones de crédito si sale reelegido. Entonces, un mecenazgo político. Claro, es que dices, o sea, si eso no es una interferencia en unas elecciones como las que va a haber en Argentina, ¿qué es? O sea, decir, si votáis, es una forma de decir indirectamente, si votáis a Javier Milei vais a tener 20.000 millones para reflotar a Argentina. Si votáis a otro, ya veremos. Hombre, pues bueno, esa es una forma de utilizar el dinero y las inversiones y bueno, pues es lo que ha sucedido también con el Fondo Monetario Internacional. Hablaba de que esto puede estar relacionado con el tema de la desinformación, que es un tema recurrente cuando hablamos de China, tanto a favor como en contra, muchas veces, porque pues quizá ese tema de la trampa de la deuda puede haberse llegado a sobredimensionar o no, pero tiene mucho que ver con lo que se habla y con la intención de por qué se hablan estas cosas, que al fin y al cabo es eso que hablábamos en la desinformación en el episodio 4 de Puzzle de Fronteras con Daniel Iriarte, en el que pues quien a lo mejor no sienta que está entendiendo esto del todo puede ir a ver ese episodio para entender bien cómo es la desinformación, hacia qué va y de dónde viene, pero a China se le ha acusado de difundir desinformación y China también ha acusado a otros agentes, mayoritariamente Estados Unidos, de difundir desinformación de ella. Entonces, me pregunto también si esas acusaciones son fundadas, tanto una como la otra, o para nada. Son fundadas. Como periodista yo puedo decir que muchas veces es muy difícil saber cuál es la verdad. Es cierto que la objetividad no existe, todos somos subjetivos de alguna manera y como mucho lo que podemos hacer es tratar de conseguir la objetividad, tratar de acercarnos lo más posible, ¿no? Pero es cierto que hay muchos intereses, que cada vez hay mayor polarización en cuanto a China y eso es... ¿Por qué sucede eso? Eso es muy claro, ¿no? Cada vez nos afecta más. Cuando yo fui a China por primera vez en el 99 no le interesaba a nadie. Los reportajes que me pedían era a ver cómo era la Gran Muralla, a ver si los chinos llevaban gorro cónico y eran amarillos. Ahora yo creo que el hecho de que nos impacte en nuestras vidas hace que haya muchísima más polarización. Y eso se ve claramente y es una de las razones por las que yo también decidí marcharme del país, porque primero, era muy difícil trabajar allí como periodista, cada vez más difícil, el acceso a la información cada vez es más restringido y por otro lado, y esto está provocado sobre todo por redes sociales, la polarización terminaba siendo... yo creo que tóxica, ¿no? O sea, el pro-chino, el anti-chino, era cada vez más difícil también desde aquí en tratar de que la gente aquí entienda qué es lo que sucede en China. Y yo por eso siempre digo que ahora que no necesitamos visado para ir, uno de los viajes que la gente debería hacer es a China para verlo con sus propios ojos, que no te lo cuenten. Lee de aquí, de allá, busca fuentes que crees que son fiables, no esa fuente que siempre está de acuerdo contigo,
¿vale? Porque eso nos debería hacer pensar, ¿no? Tiene que ser La cámara de eco. Eso es. Tiene que ser gente que dice, pues mira, es un tipo inteligente, es un tipo, tiene razón esto que dice, y que luego otro día dice algo que, oye, a mí no me gusta esto, pero no por eso tienes que dejar de seguir esa persona o ese medio, ¿no? Dices, pues si me gustaba y me parecía lógico lo que dice aquí, igual esto tampoco es tan, no sé, tan raro, ¿no? Vivimos en esa cámara de eco cada vez más cerrada, y a mí eso me parece un problema no solo para entender China, sino para entender el mundo en general. Yo, de hecho, y aprovecho para decirlo aquí públicamente, la razón por la que te he pedido a ti que vinieras a hacer este episodio no es solo porque sepas mucho de China, que sabes efectivamente mucho, hay también mucha gente que sabe un montón, sino porque creo que sabiendo mucho y gustándote mucho el país, también eres capaz de ser crítico y bastante crítico cuando hace falta serlo, y también de aceptar y contar esas cosas que sí hace bien por el otro lado. Entonces creo que es bastante necesario el ser posible, el ser capaz de ponerse en ambas posiciones, y de cuando tienes que hablar de una cosa se dice y cuando hay que hablar de la contraria también. Es que yo creo que la crítica es el mejor paso que se puede dar para la mejora. Si no somos críticos, y empezando por nosotros mismos, es que no vamos a mejorar nunca. Si siempre estamos pensando que hacemos las cosas mejor que nadie, pues ¿para qué mejorar, no? En cambio, bueno, hace muy poco publiqué en la newsletter que publico los miércoles en los diarios de Vocento un artículo muy crítico, precisamente porque acabo de estar en China, comparando la trayectoria de China, todo esto que estamos hablando, con la trayectoria que llevamos nosotros, ¿no? Centrada en Europa, España y más concretamente en Euskadi, porque me parece preocupante. Me parece preocupante que nosotros vayamos hacia atrás como lo estamos haciendo. Que el tren de cercanías que yo cojo desde toda la vida para ir a Bilbao, ahora tarda más que en los 80. Mientras China ha creado la mayor red de trenes de alta velocidad del mundo, que es más que la suma de todos los demás que hay en el mundo, en un tiempo en el que nosotros en Bilbao estamos esperando la llegada del AVE. O sea, iba a suceder en 2012, todavía no ha llegado, ya ni se le espera, y todo es así, ¿no? Es una especie de lenta decrepitud que a mí me preocupa bastante. Así es. También antes hablabas sobre cómo es vivir en China. Yo, por ejemplo, que he estado este verano allí, una cosa que me ha causado mucha curiosidad es que las dos preguntas que me hacía la gente más habituales son justamente las dos cosas que a mí más me han sorprendido de allí. Pero me decían, lo primero, uno, ¿está limpio China? Y dos, ¿es seguro? Joder, está limpísimo y es ultra seguro. O sea, no es que me haya sentido seguro o no inseguro, es que en ningún momento percibes la posibilidad de que pueda pasarte absolutamente nada. Yo me llegué a dejar una bolsa en un centro comercial y a los 15 minutos estaba ahí. Es un centro comercial por el que la gente pasa por todas partes. Es cierto que, pues sí, están sometidos a un sistema de vigilancia bastante grande, masivo y todo, pero bueno, tiene también este tipo de Esa es vicios. la gran cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar o a ceder parte de nuestra privacidad en aras de la seguridad? Si eso es, bueno, pues es un debate muy interesante. Los chinos lo tienen resuelto desde hace tiempo, y por eso cuando vienen aquí una de las cosas que más les llama la atención es la inseguridad que hay en las calles, ¿no? Y además es que son diana de los ladrones. Entonces, pues bueno, eso sucede. Y ya que me imagino que allí, no sé, la gente se haría fotos contigo, ¿no? Porque así alguna vez me pasó con ojos azules, vamos, ese es como el estereotipo del occidental. Sí, con algún miembro más del viaje, pero es verdad, sí, que uno cuando te lo dicen aquí, sí, te piden fotos, y dices, bueno, te habrá pasado una vez y ya. No, claro, ocurre más de lo que uno piensa. Así es. Bueno, hemos hablado de China en general, pero China y España tienen mucho que ver. Cada vez más, de hecho, el presidente actual, Pedro Sánchez, ha estado 3 veces en los últimos 3 años en China, y él mismo o su gobierno, su administración, ha promovido un acercamiento estratégico a China. Es cierto que no son como nosotros a nivel, o sea, no tienen exactamente los mismos valores en determinadas cosas, pero en el mundo en el que estamos hoy en día,
en el que está cambiando bastante a nivel de orden internacional, seguimos teniendo que comer. Y China cada vez parece un mejor aliado en este mundo para España. Podríamos detenernos en explicar las 1001 cosas en las que China y España se han acercado a nivel lingüístico, a nivel académico, a nivel científico, a nivel cultural, a nivel deportivo, incluso a nivel estratégico, militar, con determinados contratos. Por ejemplo, un caso en el que el Ministerio del Interior concedió a Huawei el contrato para almacenar determinados datos sensibles del Ministerio del Interior. Fue polémico, pero bueno, se lo llevó Huawei en ese caso y para mí muestra un claro acercamiento de España hacia él. Ese acercamiento hacia China está directamente relacionado con ese, por otro lado, distanciamiento que podemos haber tenido con Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que veo ese acercamiento desde hace mucho tiempo. En el año 2007, creo que fue Zapatero, seguramente, hizo el año de España en China. Y poco después, no sé si fue Zapatero o fue Rajoy, dijo que era el mejor amigo de España, o sea, de China en Europa. Siempre ha habido ese intento de acercamiento y muchos dicen, no, bueno, es que Pedro Sánchez, porque es socialista, porque no sé qué. Soraya Sáenz de Santa María estuvo en China cerrando un acuerdo con el Partido Comunista Chino, un memorando de entendimiento entre los dos partidos, el Partido Popular y el Partido Comunista de China. ¿Quién lo iba a decir? Sí, bueno, es que estaba yo allí, o sea que... Entonces, es un acercamiento estratégico que no está tan relacionado con la ideología, porque yo estoy seguro de que tanto los partidos de izquierda como los de derecha quieren llevarse bien con la segunda potencia mundial, y es verdad que hay un déficit comercial importante el que tenemos con China. Compramos muchísimo más a China de lo que le vendemos, pero es también cierto que se ha buscado primero que China pueda ser más bien España, que pueda ser España un ancla en la Unión Europea y un camino hacia Latinoamérica. Esa era la idea, yo creo, inicial, que se pudiese de alguna forma apoyar China en nuestro país para entrar en la Unión Europea y para hacer de puerta a Latinoamérica. Se ha demostrado que China no necesita España para entrar en Latinoamérica, que tiene otros canales y que está presente en Latinoamérica seguramente mucho más que España. Y en la Unión Europea, claro, esto es un tema complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, Italia se sumó a la Belt and Road. Eso es, a la ruta de la seda, luego se marchó. Es un tema que yo creo que resulta más ideológico. China sabemos que tiene una mayor facilidad para hacer negocios y para tener relaciones con países menos democráticos y por lo tanto tener buenas relaciones políticas con China es quizá más polémico, ¿no? Y no es lo más posiblemente apropiado en este momento para Pedro Sánchez. Pero por otro lado, China está llegando a España para salvar empresas españolas. Por ejemplo, está produciendo coches donde se fue Nissan en Barcelona con una marca Ebro. Quiere rescatar Santana, que era una marca de cuando yo era niño, que hacían unos todoterrenos que, bueno, no sé, o sea, están llegando con baterías, están llegando con paneles solares, están siendo los chinos uno de los pilares sobre los que pivota nuestra estrategia de transición energética. Porque nosotros, si fuese por nuestros paneles solares y nuestros molinos de viento, pues no llegaríamos tan lejos. Entonces, hombre, conviene estar más, bueno, pues llevarse bien con China. Es cierto que las tensiones con Estados Unidos podrían empujarnos un poco más hacia Pekín, pero yo creo que en la Unión Europea prima la sensación de que Trump va a pasar y de que la relación atlántica es mucho más fuerte y que por lo tanto esa hay que preservarla y que pivotar hacia China ahora puede tener consecuencias importantes cuando ya Trump no esté en la Casa Blanca. Ese mismo experto militar que citaba antes dijo exactamente esa misma frase que acabas de decir: Trump pasará y la Alianza Atlántica es más fuerte. Antes de terminar, simplemente te voy a pedir dos cosas que pueda aportar España objetivamente a China
Y dos cosas, aparte de lo que dices, es ayuda a nuestras empresas que pueda aportar China y que aporta a España. Pues uno de los campos en los que yo sé que España está haciendo aportaciones a China es el del campo. Los ingenieros agrónomos están activamente, españoles, en China, ayudando en los planes importantes, grandes, ambiciosos que tiene China para recuperar parte de su terreno de cultivo, porque tiene muy poco terreno de cultivo, es un país muy grande, pero muy poco se puede utilizar para conseguir comida, que es lo que necesita, ¿no? Y en eso yo creo que España puede aportar. No se me ocurren muchas otras cosas, la verdad. Y China, yo creo que desde el punto de vista científico también es interesante para nuestras instituciones educativas, sobre todo. Yo creo que todavía hay pocos programas de intercambio con China. Es cierto que el idioma puede ser un escollo, ¿no? Desafío, porque sí. al final prefieren ir a países angloparlantes, pero yo creo que podría ser interesante para el país mejorar esas relaciones en el ámbito científico y educativo. Toda la mejora y la profundización de relaciones entre países en general es buena y en este caso yo creo que además es interesante, así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra entre China y España y de lo que ocurra en general en China en su relación con el resto del mundo. Ha sido un placer hablar contigo, Sigor Aldama, Igualmente, Guillermo. periodista especializado en China, y seguramente te volveremos a tener por aquí, si te apetece, para seguir hablando de todos estos temas. Muchas gracias. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima.